que grabar. Y eso. Empezamos. Primer ejercicio es este. Les doy unos... ¿Cuánto tiempo? ¿Unos 5 minutos? Como para que lo puedan leer y puedan... Perdón. A ver. Y ya. Profe, Dígame. ¿es la? ¿Cómo fue, Vicente? Perdón que no recuerdo. ¿Es la? Dice que es la A. Sí, que no me acuerdo bien. Yo creo que estamos, yo creo que la leyeron. ¿Cómo resolverla? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuál alternativa es? Pueden contestar por el chat también, no hay problema. Tienen que enlace por ahí. ¿Ya? La voy a leer para que vayamos viéndolo juntos. 16. Los dos cables conductores circulan la misma intensidad de corriente. Ya tenemos dos cables, ¿cierto? Circulan la misma corriente. Pero uno de ellos tiene el doble el radio que el otro. Por lo tanto, es correcto que por el cable de mayor ancho, por lo tanto, es correcto que por el cable de mayor ancho, ¿cierto? En una misma unidad de tiempo, y dan esta alternativa. ¿Cierto? La A que circulará el doble de electrones que el otro, la B circulará el cuádruplo de electrones que en el otro, circulará la mitad, circulará un cuarto y circulará la misma cantidad. Ya. Entonces, me gustaría partir con cómo se define la corriente. Ya la corriente, y lo voy a dibujar acá. La corriente, abajito, se define como cargas, coulomb, en segundo, ¿cierto? Son al final la unidad, las cargas por segundo, la unidad de carga por segundo, ¿cierto? Entonces nosotros también sabemos que por ley de Ohm, el voltaje es igual a I por R. Esto es ley de Ohm. El voltaje es proporcional, ¿cierto?, a la corriente con la pendiente que sería la resistencia. Ya. Entonces tenemos dos cables distintos, ¿cierto? Vamos a hacer cable 1. El cable 1, ¿qué condiciones tiene? Dice que circula la misma corriente. Ya, o sea, tenemos una corriente I que circula por el cable 1 y por el cable 2 tenemos otra corriente que circula. Tenemos la misma cantidad de corriente. Independiente del radio, ¿cierto? Nosotros sabemos que si mantiene la misma corriente, ¿qué pasa? Pasa la misma cantidad de electrones por segundo. Porque la corriente se define como cantidad de carga, ¿cierto? O electrones que circulan por segundo. Bueno, en este caso el movimiento de las cargas positivas, de las partículas positivas. Pero al final, si nosotros mantenemos la corriente, ¿qué pasa? Se mantiene la cantidad de electrones que circulan. ¿Ya? Sí es importante destacar que, y claro, si la corriente se mantiene constante, ¿cierto? Y varía el radio, tiene que variar necesariamente el voltaje. ¿Sí? Pero no varía la cantidad de electrones que circula. ¿Entiendes? Sí. Bacán. ¿Todos entendieron, cierto? De Antonella. Si alguien no entiende, me dice, oye, que sabéis que no entendí nada. Repítemelo. No hay problema. Ya. Entonces sería la letra E, pues, la letra E.
¿Alguien le había dado lo mismo? ¿Había pensado otra cosa? ¿Puedes repetirlo de nuevo? Sí, sí, puedo repetirlo, ¿no? La clave aquí está en que tenemos dos cables, ¿cierto? Dos cables, cualquiera sea. Ya estos cables pueden ser distintos. Pueden tener, no sé, otra resistencia, ¿cierto? Pueden tener un radio mayor, un radio menor. Dice que circula la misma cantidad de corriente. Y sabemos que la corriente se define como coulombs partido por segundo. O sea, al final va a ser unidades de carga partido por segundo. O sea, decir cuántos electrones están pasando eh, por un área transversal en un segundo, por ejemplo. Entonces, si tenemos la misma corriente, independiente de cuál sea la forma que tenga todo esto, va a pasar la misma cantidad de electrones. ¿Sí? Pero sí, claro, si mantenemos la corriente por ley de Ohm, pasaría que, no sé, pues, si varía la resistencia, necesariamente tiene que variar el voltaje. ¿Sí? Eso sí pasa, pero pasa la misma cantidad de electrones. ¿Entiendes, Vicente? Sí. Que si solo cambia si se altera la resistencia. ¿Cómo fue, perdón? Que solo se altera si la resistencia es distinta. En este caso se alteraría el voltaje. ¿Cachai? Necesita distinto voltaje para, dada la misma, si queremos que por un cable, ¿cierto?, que tiene una resistencia distinta, va a ser la misma cantidad de corriente, nosotros tenemos que variar el voltaje. Y eso es por ley de Ohm. Ujú. Eh, a ver, la ley de Ohm es voltaje igual a la corriente por R. ¿Ya? Entonces, si nosotros mantenemos la resistencia y perdón, mantenemos la corriente y la resistencia es distinta, ¿qué pasaría con el voltaje? Necesariamente tiene que variar para que la corriente se mantenga igual. Es Ujú. decir, si le ponemos valores, no sé, pues la corriente es 10 y la resistencia de un cable es 1, el voltaje tiene que ser 10. ¿Sí? Pero ¿qué Sí. pasaría si queremos la misma corriente, pero con una resistencia mayor, por ejemplo, de 2? Tienes que multiplicar 10 por 2 y nos va a dar un voltaje de 20. Si no, necesitamos una batería de 20 volts para que circule la misma corriente por el cable de resistencia que es 2 ohms. ¿Sí? Sí. Pero es como un plus al ejercicio en realidad. Pero el ejercicio se responde con la definición de la corriente. Ah, ¿Ya? Porque eso. Y vamos con el otro, para que no, ya. para que alcancemos. Ah, Vicente. La voy a leer. Dice en un cable conductor, la variable es inversamente proporcional a la resistencia eléctrica. Cortito. Tienen que acordarse la definición de la resistencia. ¿Alguna respuesta? ¿Pueden hablar, decirlo por el chat también? Es el largo, ¿la ves? Ojo, que es inversamente proporcional. Si es inversamente proporcional, quiere decir que si nosotros bajamos ese valor, la resistencia va a subir. Ah, ya. ¿Qué es ¿Puedo lo dar que era la resistividad? la El, resistividad? ¿No? la D, ¿no? Entonces, Ok, Francisco, no te escuché muy bien. Lo tengo Ah, medio claro. ¿qué cosa era la resistividad? La Que resistividad es una propiedad del material. Voy a hacer un poquito el volumen. Es una propiedad del material. Por ejemplo, no sé, pues, tenía un alambre de cobre y un alambre de plástico, de plástico, por ejemplo. El alambre de cobre va a tener una menor resistividad que el alambre de plástico. Es una propiedad del material que al final, bueno, y te lo puedo explicar quizá con la ecuación. La resistencia, ¿cierto? Va a ser igual a ρ que sería la resistividad del material, L partido por el área.
L sería la longitud del cable. ¿O no se ve? Un segundo. Espera un poquito que no se ve. R. Tienen que actualizar. Perdón. Aquí. Eso arriba. Ya acá. Entonces, la resistencia, ¿cierto? La resistencia va a ser igual. La resistencia, ahí debe aparecer. Ya. Igual a la resistividad, ¿cierto? La longitud partido en el área. Esa es como la definición o la ecuación, por así decirlo, de la resistencia. Entonces, si te das cuenta, a mayores resistividades, ¿qué pasa? Hay mayores resistencias. Y la resistencia es como es por así decirlo, algo que se opone, ¿cierto?, a la circulación de la corriente. ¿Ya? Entonces, para materiales que son mejores conductores, la resistividad es menor. Así no para materiales que tienen que son peores conductores. ¿Entiendes, Francisco? Sí, ahí me quedó claro, gracias. Ya, bacán. Entonces, bueno, Vicente decía que el área, ¿cierto? Y Anastasia decía E, temperatura. Eh, Puede ser que la temperatura afecte, pero no está en la ecuación, pues. Si te das cuenta, aparece la resistividad, el largo y el área en la ecuación de la resistencia. Entonces, si todos los que, cuando nosotros tenemos una ecuación, todos los numeritos, si tenemos una división, ¿cierto? Los términos que están abajo, los términos que son inversamente proporcionales. Y los términos que están arriba son los que son directamente proporcionales. ¿Ya? Inversamente proporcional quiere decir que si yo aumento el área, ¿qué va a hacer con la resistencia? Disminuir. Y si yo disminuyo el área, ¿qué va a hacer con la resistencia? Va a aumentar. ¿Ya? Eso pasa con lo inversamente proporcional. Por eso están como abajo en el denominador. En este caso sería el área, ¿ya? Y está abajo. Eso. No es más que eso. ¿Entiendes? Sí, Gracias. Ya. ¿Si no entiende? Me dice. Démosle con esta. Lo voy a leer. Dice: una fuente constante de voltaje conectada a un circuito ideal permite que circule una determinada corriente por él. ¿Es correcto afirmar que esta intensidad de corriente depende de el número de resistencia que posee el circuito, la forma en que se encuentra conectada entre sí la resistencia del circuito, el número de amperímetros y voltímetros conectados al circuito? Esto. Y le pueden, y lo pueden pensar. ¿Cómo le fue? Aquí hay un comentario. Yo me iría por la C, dice Francisco. ¿Ya? ¿Por? Es que afecta cuántas resistencias tenga y también cómo estén puestas, o como lo vimos en la otra clase de cómo se contaban. Ujú. ¿Y la 3 por qué no? Es que si miro las alternativas no hay 1, 2 y 3, entonces como que me tincó más eso.
Ah, ya. Y la E, por ejemplo, pudiese ser... Ah, bueno, es cierto. Ahí quizá hay un error de la pregunta. Ya, y tenéis razón. Quizá debería haber puesto 1, 2 y 3 por ahí para que se cuestionaran, por ejemplo, la 3. Es cierto, ya el número de resistencia es cierto que posee el circuito. Ah, bueno, primero comentarles que a qué nos referimos con que con un circuito ideal, por ejemplo. Un circuito ideal es cuando ya tenemos un circuito, ¿cierto? Pero en la realidad lo que pasa es que en los cables se pierde energía por calor, por ejemplo. Entonces ahí hay una resistencia asociada, por ejemplo, a la longitud del cable. Tiene un cable más largo, eh, más resistencia quizá, sí, de hecho hay más resistencia. Pero nosotros consideramos que en el cable no hay pérdida, ¿ya? Entonces, por ende, al final los únicos elementos donde se pierde cierto este voltaje, eh, se va perdiendo, va habiendo una pérdida de potencial, o es el tema de la resistencia, por ejemplo, puede ser. Entonces, la 1, la 2 serían bien, y la 3 no, porque al final los amperímetros y los voltímetros son para medir el amperímetro para medir corriente, el voltímetro para medir voltaje. ¿Ya? Entonces, grande sería 1 y 2. ¿Sí? Sería la letra C, como dice Francisco. Perfecto. ¿Entendió? Bueno. 20 dice, la resistencia que aparece en el circuito que muestra la figura, en que R1 está conectado en serie con R2, R1 y R2 están conectados en paralelo, R1 está conectado en serie con la resistencia equivalente R2 y R3. Esto es de ejercicio de resistencia equivalente. ¿Opiniones, chiquillos? Aquí un chat de 1 y 2. ¿Ya? ¿Por qué? Ay, no sabría explicar muy bien por qué, pero solo es mi intuición. Solo tu impresión. Ya. ¿Alguien más? No creo que sea una con la 2. Ujú. Yo tampoco. Yo me iría por solo 3. ¿Ya? Vicente, ¿qué quieres tú? Quizás la 3 también. ¿Quizás o es la 3? La 3, digamos. Es la 3. Ya, sí, es cierto, es la solo 3. ¿Ya? 1 y 2 no están correctas. Porque, bueno, le explico al tiro. Vámonos para el lado. Voy a poner la cámara abajo. Ahí. Un segundo. Ahí. Ya. Listo. Ya. ¿Y por qué la 3 solo? Bueno, si nosotros quisiésemos hacer resistencia equivalente en este caso, haríamos lo siguiente. Ya voy a dibujar el circuito. Este es de 30 volts, ¿cierto? Luego tenemos una resistencia. Después tenemos otra resistencia por acá. Y así. Perdón. Así. ¿Ya? Algo más o menos así. Entonces, R1 está arriba. Por acá tenemos R2 y por acá tenemos R3. Ya R1 no se ve ahí tanto, pero está ahí arriba. Entonces, si queremos hacer resistencia equivalente, lo que hacemos primero, nos damos cuenta que
R2 y R3 están en paralelo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque comparten nodos. Recuerden que este terminal, por ejemplo, de la resistencia 2 con este terminal de la resistencia 3 comparten nodos, o sea, comparten todo esta unión de acá. ¿Ya? Y por el otro lado, comparten este nodo. ¿Ya? Tenemos este nodo de acá abajo y este nodo de acá arriba. Entonces, si se dan cuenta, comparten nodos, por lo tanto están en paralelo. ¿Ya? Entonces, R1 y R2, bueno, vamos a ponerle resistencia RP y nos quedaría así. Perdón. Nos quedaría R1, RP de paralelo y R1. Entonces, R1 estaría en serie con RP. ¿Ya? De ahí, claro, sacaríamos la resistencia equivalente sumando la resistencia. Pero R1 con R2 no están conectadas en serie. ¿Ya? ¿Por qué? Porque aparece este R3 por este lado, que nos deja que al final necesariamente nosotros tenemos que sacar la resistencia equivalente, ¿cierto? Entre R2 y R3, para luego RP estar en serie con R1. ¿Ya? Y R1 y R2 no están en paralelo, ¿por qué? Porque no comparten nodos. Y si se dan cuenta, acá hay un nodo, y acá hay otro nodo, pero R2 está conectado con el nodo de abajo. ¿Se dan cuenta? Entonces, esa razón es solo 3. ¿Ya? ¿Entienden? Voy a ponerme aquí. Ahí. ¿Alguna duda, chiquillo? ¿No? ¿Te quedó claro, Michi? Sí, ahora me quedo mejor. Ya, bacán. Qué bueno. Gracias. Bacán. Entonces, vamos con la siguiente. Como que los ejercicios se van poniendo más difíciles cada vez. Ya los primeros son como piola. Los que siguen son más difíciles. Ya, tenemos la siguiente. La voy a leer de nuevo. Esta es la figura, representa dos conductores eléctricos. A y B son dos conductores eléctricos diferentes. El radio del conductor A es 4R y el radio de B es R. El largo de A es 2L y B tiene largo L. ¿Ya? Son características geométricas, ¿cierto?, de los dos conductores. Después dice, el material del cual está hecho el conductor A tiene una constante de resistividad igual a la mitad de la resistividad del conductor B. Por lo tanto, la razón entre las resistencias eléctricas de A y B, es decir, R partido en B, es igual a, y dar la alternativa. Parece trabalengua, pero vayan desglosándolo y les aconsejo usar la ecuación de resistencia. Ya la ecuación de resistencia es R e igual a ρ, sería la resistividad por el largo partido en el área. ¿Ya? Y recuerden que el área el área de la sección transversal de este cilindro, ¿cuál es? Me quiero decir algo. ¿No? El área de la sección transversal es un círculo. Por lo tanto, es el área de un círculo. ¿Ya? La sección transversal es como que le hiciéramos un corte al cable. Hiciéramos un corte y lo vemos, lo giramos y es un círculo. El área del círculo es, ¿cuál es? 3,14. El área de un círculo es Ah, perdón. por R cuadrado. No, no te preocupes, está bien. Estamos aquí para aprender. Es pi por R cuadrado, ¿ya? Y pi es 3,14. Entonces, con eso ya lo pueden resolver.
unos 3 minutos más, yo creo que estaríamos, ¿no? Unos 2 quizás. Vengo al tiro, dame un segundo.